El espadachín esquivó el primer golpe como si lo hubiera previsto. Apártate. Rem volvió a atacar al suspiró, no quiero hacer esto, con un único movimiento del puño golpeó el abdomen de la Oni, GHK. El aire abandonó completamente los pulmones de Rem. La chica cayó de rodillas sujetándose el estómago, incapaz siquiera de respirar. Ram ya estaba de pie, sus ojos se estrecharon peligrosamente. ¿Te atreves a golpear a mi hermana? Alzó una mano y una ráfaga de viento atravesó el lugar donde estaba Al, o al menos eso creyó porque, de alguna manera imposible, el hombre ya estaba detrás de ella. ¿En qué momento? Ram giró sorprendida. No me mires así, yo tampoco entiendo cómo sigo haciendo estas cosas, murmuró Al con evidente fastidio. Mientras tanto, Emilia ya había perdido toda la compostura. Priscilla. Su poca magia comenzó a condensarse alrededor de ella. La temperatura descendió bruscamente. ¿Cómo te atreviste a tratarlo así? Priscilla permaneció sentada, ni siquiera parecía alterada. ¿Y qué piensas hacer, medio elfa? Emilia no respondió, simplemente atacó, pero Al volvió a interponerse. No, con un empujón perfectamente calculado desvió su puño y contraatacó. Emilia salió despedida varios metros antes de caer sobre las butacas. Lia. Puck apareció inmediatamente frente a ella. Los ojos del gran espíritu tenían una ira glacial. ¿Te atreves a tocar a mi hija? El aire empezó a congelarse. Decenas de pequeños picos de hielo comenzaron a formarse alrededor del espíritu. Ya me harté de esta tontería. Al levantó la mano. Viejo gato, no quiero pelear contigo, pues ya lo estás haciendo, contestó Puck. Los pocos carámbanos salieron disparados. Al esquivó los primeros por milímetros. Para su fortuna Wilhelm Trias, el demonio de la espada, apareció a su lado. Sir Aldebarán, viejo, no puedo permitir que esto continúe. Julius también desenvainó su espada. Lo siento, reina Emilia Sama, pero esto ya ha cruzado el límite entre los tres. Lograron contener los proyectiles de hielo. Puck respiraba con dificultad. Su poder todavía se estaba recuperando. Aún así, los pequeños carámbanos seguían apareciendo lentamente alrededor de él. Si pudiera usar todo mi poder, su voz hizo estremecer a más de uno. Mientras tanto, Krusty no se había movido, sus manos temblaban con tanta fuerza que la fuerza con que apretaba los puños, quería levantarse, quería golpear a Priscilla, quería hacerla pagar, pero ¿con qué derecho? La escena de Subaru arrodillándose ante ella seguía grabada en su memoria. Yo también lo empujé hasta ese punto, pensó mientras cerraba los ojos con dolor. Sería una hipócrita. Félix la observó con impotencia. Nunca había visto a su señora contener tanta rabia. Anastasia permanecía completamente seria, sin bromas, sin sonrisa, solo observaba a Priscilla con un brillo helado. No diré nada, porque si hablo ahora, terminaré diciendo algo que no podré retirar al mismo tiempo. A unos asientos de distancia, Meili explotó. Tú estás loca. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Sabes siquiera cuánto hizo por todos? Señaló violentamente la pantalla. Él se está rompiendo por todos nosotros y tú lo llamas cerdo. Exhaló aire. ¿Acaso tú no lo apreciabas? Priscilla la miró sin el menor cambio de expresión. Después habló con absoluta calma. ¿Apreciar a Subaru? Hubo un breve silencio. Sí, aquella única palabra sorprendió incluso a Emilia. Priscilla continuó. Aprecio al hombre que conocí, al que caminó junto a mí, al que desafió al imperio sin perder su dignidad. Cruzó lentamente las piernas, pero, miró la pantalla, donde Subaru permanecía ensangrentado contra las puertas. Eso, ya no es Subaru. Su mirada se endureció. Es un cerdo desesperado que ha perdido todo orgullo, y ese Subaru merecía escuchar exactamente esas palabras. Meili apretó tanto los dientes que le dolieron, pero no contestó. Puedes odiarme cuanto quieras. Priscilla ni siquiera levantó la voz, pero mi otra yo no se equivocó. El ambiente volvió a romperse. Basta. Felt aprovechó que Reinhardt parecía adentrado en sus pensamientos y Julius, Wilhelm seguían ocupados conteniendo el caos. Agarró el vaso de jugo que tenía al lado y lo lanzó directamente. Toma eso. Splash. El líquido golpeó de lleno el vestido de Priscilla. Priscilla bajó lentamente la vista hacia su ropa, luego, sonrió. ¡Qué vulgar rata de alcantarilla! Su mano se alzó intentando llamar a la espada. Yam tiró nada, volvió a tirar nada, frunció el ceño, entonces simplemente avanzó a gran velocidad. ¡Pam! Su puño impactó directamente en la cara de Felt. La muchacha voló y cayó sobre los asientos. Felt. Reinhardt finalmente reaccionó. Es suficiente. Su voz resonó, pero nadie respondió porque en ese mismo instante, todo el recinto tembló. Una presión monstruosa descendió sobre absolutamente todos. El aire se volvió insoportablemente pesado. Una voz se escuchó sobre el escenario. El inútil del guardián. Su voz fue baja, pero hizo que todos sintieran un escalofrío. ¿Ya terminaron, elencos?
Nadie respondió, solo se escuchaban respiraciones agitadas. Reynard permanecía quieto, el guardián suspiró con un cansancio que parecía venir de siglos. He tolerado sus discusiones porque entendía su dolor y sinceramente, los observadores, no me pagan lo suficiente para lidiar con ustedes. Varios quedaron completamente desconcertados por aquella respuesta tan fuera de lugar. El guardián negó con la cabeza, así que he tomado una decisión, chasqueó los dedos, todos sintieron como algo volvía a recorrer sus cuerpos, la magia, todo aquello regresó de golpe. Más de uno abrió los ojos con sorpresa. Desde este momento, sus poderes han sido restaurados. El silencio volvió a instalarse, la voz del guardián perdió cualquier rastro de humor. Solo hay dos reglas, su mirada se volvió gélida, no destruirán este teatro y no podrán morir. El silencio fue absoluto, el guardián miró una última vez a todos los elencos. ¿Entendido? Nadie se atrevió a responder, solo un pesado silencio confirmó que todos habían comprendido perfectamente las reglas del teatro. Entonces, el guardián volvió a chasquear los dedos. Un instante después, todo el teatro desapareció, las butacas, el escenario, cierto. La pantalla, incluso el techo, todo fue reemplazado por una inmensa pradera verde que parecía no tener principio ni final, pero la mayoría estaban muy alejados. Muchos que aparecieron en grupos dieron un paso atrás por puro instinto, otros, al ver a sus contrincantes, invocaron su magia y escaron sus armas para evitar otro espectáculo tan vergonzoso. La voz del guardián resonó desde todas las direcciones: les permitiré a cada elenco desestresarse. Rem, que apareció al lado de Priscilla, no desaprovechó y fue la primera en moverse. Priscilla. Su cuerpo desapareció del lugar. Priscilla ni siquiera cambió la expresión, lenta, un solo movimiento, su puño impactó directamente en el abdomen de Rem. Ga. La Oni salió despedida decenas de metros, incapaz siquiera de respirar. Rem. Bastarda. Felt había desaparecido gracias a su protección divina. Alcanzó a Priscilla en un instante, su espada descendió directamente hacia ella. Clank. La espada llana apareció con un destello rojo, un golpe bloqueado de la princesa del sol sin esfuerzo. ¿Qué técnica tan pobre! Con el pomo de la espada golpeó el rostro de Felt. La muchacha salió despedida. Felt. Al mismo tiempo, no te atrevas. Emilia creó una espada de hielo, otra y otra más. Las hojas cristalinas chocaron violentamente contra la espada llana. Clank. 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 Solo podían verse destellos blancos y rojos cruzando el aire. Krusty dio un paso. Deténganse. Félix la sujetó inmediatamente del brazo. ¡No! Krusty lo miró sorprendida. Tengo que pararlas, así que suéltame. No puedes entrar ahí. Ahora mismo morirías. Dijo Félix preocupado. Anastasia por su lado dio un paso atrás por primera vez. No tenía ninguna estrategia. Ricardo, Mimi, Étaro y Tibey se colocaron inmediatamente delante de ella. Quédate detrás de nosotros, jefa. Muy por encima, Puck observó todo. Su rostro era completamente inexpresivo. Ya fue suficiente. Miles de carámbanos comenzaron a aparecer y cayeron como una lluvia interminable. Viejo. Al rodó por el suelo esquivando otro enorme pico de hielo. Wilhelm cortó 3 proyectiles. Julius destruyó otros 5 con sus espíritus, pero era insuficiente. Puck ya había recuperado todo su poder. Muere. Al jadeó, otra vez. Otra vez, otra vez. Menos 20,036, 20,037, 20,038. Había muerto demasiadas veces, maldito guardián. Gritó internamente mientras otro carámbano le atravesaba el pecho. Oscuridad, volvió, maldito seas. Otra muerte, otra. La voz del guardián resonó tranquilamente en la mente de Aldebarán. Sí, tienes razón, es injusto. Al inclinó la cabeza. Ah. Eres la excepción después de todo, de eso trata tu habilidad, pues vete al demonio. El guardián incluso soltó una pequeña risa. Sí, supongo que también tienes razón. Como compensación, te permitiré usar el poder de los espíritus de Subaru. De igual manera ya estás familiarizado. Los ojos de Al se abrieron. ¿Qué? De inmediato sintió varias presencias familiares. ¿Cuánto tiempo, chicos? Bueno, era lo mínimo que podía hacer. El nivel de poder que hay en los teatros está desbalanceado. Ahora debo volver con el elenco de Gusteco, pensó el guardián con pesar. Ahora sí, sonrió la estrella seguidora debajo del casco. El hechizo Muraka ligero. Su cuerpo esquivó la lluvia de hielo y contraatacó. Aluma. El proyectil fue directamente a Puck. El gran espíritu apenas consiguió desviar parte del ataque. En ese instante, Wilhelm apareció. Una estocada obligó a Puck a girar. Solo era una distracción, ahora. Al clausería. El enorme hechizo de Julius impactó de lleno. La explosión sacudió toda la pradera. Puck cayó herido, pero volvió a levantarse y sus ojos ya no conservaban nada de racionalidad. La temperatura descendió todavía más. Los mataré a todos. Un gigantesco carámbano salió disparado hacia Al. Mierda. Un enorme muro de tierra apareció delante de él. Boom.
El hielo atravesó parcialmente la roca, pero al sobrevivió Wilhelm abrió los ojos. Julius también al salió de entre los escombros se sacudió el polvo. Por fin tengo buenas estrellas. Pug respondió creando todavía más hielo. Eres un mal padre hermano, dijo Al de repente. Silencio. Pug dejó de moverse un segundo, sus ojos brillaron. ¿Qué dijiste? Se lanzó directamente contra Al y entonces, ¡boom! Una esfera de tierra gigante cayó sobre Pug durante unos segundos. ¿Dónde estaba Pug? Solo hubo silencio hasta que, toda la montaña de escombros comenzó a congelarse desde dentro. Los escombros explotaron y de entre ellos, surgió una enorme figura, la bestia del Finai. Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Momentos antes, en el otro extremo de la inmensa pradera, las diferentes técnicas de hielo de Emilia seguían chocando contra la espada Jan. Clank. Clank. El hielo salía despedido en todas direcciones. Felt volvió a incorporarse limpiándose la sangre de la comisura de los labios. Vieja arrogante. Volvió a lanzarse. Priscilla sonrió. ¿Insistes en aprender por las malas en la lejanía? Frederica tenía a su espalda a Petra para protegerla a su lado. Rosual observaba todo con una enorme sonrisa. ¡Qué espectáculo tan maravilloso! Cállate. La voz de Garfield, Frederica, Beatrice, Otto y Petra lo interrumpieron. El tigre ni siquiera lo miró, tenía la vista fija en Emilia. No pienso dejar que la reina luche sola. Su cuerpo se transformó parcialmente mientras corría. Espera, Garf. Gritó Otto. Hay que formula. Al mismo tiempo, Ram dio un paso. Rem, no pienso dejarte sola. Beatrice quiso acompañarlos pero dudó. ¿Tengo derecho? Después de todo, pensó la Loli de taladros. Las dos siluetas avanzaron rápidamente, pero, ¡raa! Decenas de mabestias aparecieron de la nada. Garfield frenó bruscamente. Ram también. ¿Qué? Las criaturas comenzaron a rodearlos desde algún lugar. Se escuchó una voz conocida para ellos. No pasarán. Levantaron la vista sobre una enorme mabestia que parece un oso. Estaba sentada Meili y balanceaba tranquilamente las piernas aunque sus ojos estaban completamente serios. Garfield abrió mucho los ojos. ¿Qué demonios haces, enana? Ram también frunció el ceño. ¿Piensas proteger precisamente a esa mujer? Meili bajó lentamente la cabeza. Sus pequeños puños temblaban. Claro que me duele. Su voz salió mucho más baja de lo normal. Lo que le hizo a Subaru, nunca voy a olvidarlo. Levantó la vista, pero, respiró hondo. Subaru la aprecia y ella también aprecia a Subaru a su manera. Aunque ninguno de ustedes quiera admitirlo. Hubo un instante de silencio, y conozco demasiado bien a ese idiota. Meili sonrió con tristeza. Si dejo que la lastimen delante de mí, Subaru jamás me lo perdonaría, ni yo podría perdonármelo. Garfield rechinó los dientes, después de todo lo que le hizo. Precisamente por eso, respondió Meili elevando la voz. Ya tuvo suficiente gente lastimándolo. Su mirada recorrió a Emilia, Rem, Crush, y finalmente volvió a Garfield. No pienso dejar que alguien vuelva a morir delante de Subaru, aunque él no esté aquí para verlo. Ram guardó silencio unos segundos, luego suspiró. Eso suena exactamente a algo que Barusu diría, pero sigues siendo un obstáculo. Los ojos de Garfield adquirieron un brillo salvaje. Entonces apartaré el obstáculo. Las mabestias rugieron y el combate comenzó. Garfield atravesó de un zarpazo a la primera mabestia. Ram creó varias cuchillas de viento. 3 bestias cayeron inmediatamente, pero por cada una, aparecían 2 más. ¿De dónde salen tantas? Gruñó Garfield, el guardián, pensó Ram mientras observaba a todas las mabestias. Debe estar permitiendo que use su protección divina al máximo. Meili silbó. Más sombras comenzaron a surgir desde distintos puntos de la pradera. Lo siento, pero ustedes no pasarán a pesar del número. La coordinación entre Garfield y Ram era impecable. Él destrozaba el frente, ella eliminaba todo lo que intentaba rodearlo. Poco a poco, el cerco empezó a romperse. Ahora, gritó Ram, una enorme ráfaga abrió un pasillo. Garfield sonrió mostrando los colmillos. Te tengo. Saltó directamente hacia Meili. La distancia desapareció casi por completo. Solo 1 metro, medio metro. Ahora, Meili no retrocedió. En cambio, recordó unas palabras que una vez le dijo su Subaru. ¿Tuviste el enfrentamiento de Garfield sano? Si algún día tienes que pelear contra Garfield, no dejes que toque el suelo. Mientras mantenga contacto con el suelo, su protección divina lo vuelve muchísimo más peligroso, y con Ram, solo desgástala. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de la niña. Ahora, gritó hacia el horizonte durante un segundo. No ocurrió nada hasta que, la tierra explotó. ¡Boom! Un gigantesco gusano de arena emergió debajo de Garfield, que la enorme criatura lo golpeó de lleno con la cabeza. El impacto fue tan brutal que Garfield salió disparado cientos de metros por el aire. Garf.
Gritó Ram mientras levantaba inmediatamente su varita para cubrirlo, y Meili, todavía montada sobre su bestia, bajó lentamente la mirada. Lo siento, pero contigo en el campo. Tengo que seguir exactamente las instrucciones de Subaru. Mientras el estruendo de los combates sacudía toda la pradera, Rosual permanecía exactamente donde estaba con la misma sonrisa dibujada en el rostro, observando el caos como si contemplara una función de teatro. Fufu, ¿qué escena tan inte? ¿De qué te ríes, payaso? Beatrice lo fulminó con la mirada. Todavía te estás riendo. A su lado espetó Frederica, girándose bruscamente hacia él. La mujer bestia olvidó cualquier formalidad, sus ojos rebosaban indignación. Ram está ahí fuera. Y Garfield también. Rosual simplemente desvió la mirada hacia ellos. Lo veo perfectamente, entonces haga algo. Petra también dio un paso al frente, sus pequeñas manos estaban cerradas con fuerza. Es su trabajo como mago de la corte. Espetó Otto furioso. Rosual ladeó ligeramente la cabeza. No intervendré. Su tono seguía siendo tan relajado como siempre, hasta que alguno de ellos corra a verdadero peligro. El silencio duró apenas un segundo para los demás. Verdadero peligro, repitió Petra, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Frederica apretó los puños. ¿Qué considera usted verdadero peligro después de todo lo que está ocurriendo? Rosual simplemente siguió sonriendo. Conozco muy bien las capacidades de Ram, y de Garfield, sabrá arreglárselas, ¿no es así, Beaco? Beatrice se mantuvo callada en el intercambio. Petra sintió como la rabia le subía al rostro. ¿Cómo puede decir eso mientras los ve arriesgar la vida? Rosual no respondió, simplemente volvió a dirigir la vista hacia el combate. Aquella indiferencia hizo que Petra sintiera todavía más ganas de gritarle. Incluso Frederica tuvo que contenerse para no abalanzarse sobre él en ese mismo instante. Garfield, gritó Frederica, y Otto, el cuerpo del muchacho subió al cielo demasiado rápido, demasiado alto, pero ahora el problema era la caída. Maldición. Ram levantó inmediatamente ambas manos. Fura. Una poderosa corriente de viento envolvió el cuerpo de Garfield apenas unos metros antes de impactar contra el suelo. El viento amortiguó la caída, hasta que, ¡boom! Garfield aterrizó levantando una enorme nube de polvo. No había muerto, pero el esfuerzo había sido demasiado para Ram. Laoni trastabilló, su respiración se volvió irregular. Sus piernas dejaron de responder. Y cayó inconsciente sobre la hierba. Ram. Garfield abrió mucho los ojos. Maldita sea. No tuvo tiempo de acercarse con calma porque... No puedo dejar que descanses todavía. La voz de Meili volvió a escucharse. Un silbido atravesó la pradera. Las mabestias respondieron inmediatamente desde todas las direcciones. Comenzaron a abalanzarse sobre ellos. Garfield chasqueó la lengua. Enana. Corrió hasta Ram, la levantó cuidadosamente sobre su espalda. Perdóname. No puedo dejarte aquí. Apenas terminó de acomodarla. 3 enormes mabestias descendieron desde el aire. Garfield saltó hacia un lado. Las garras pasaron rozando donde había estado un instante antes. Otra bestia salió desde el suelo, la esquivó por centímetros. Una tercera intentó cerrarle el paso, la destrozó de un zarpazo sin dejar de correr. Maldita sea. Con Ram inconsciente sobre la espalda, su movilidad había disminuido muchísimo y Meili lo sabía perfectamente. Desde lo alto de su montura observaba la persecución con una expresión llena de conflicto. Lo siento, Garfield, pero Subaru me enseñó que proteger a alguien también significa saber cuando no puedes dejarlo avanzar. Otro silbido más. Sombras comenzaron a moverse entre la hierba y Garfield comprendió que aquello apenas acababa de empezar. El combate seguía aumentando de intensidad. Clank. Crash. Otra espada de hielo explotó contra la espada Jan. Priscilla apenas movía el brazo. Cada golpe desviaba el arma de Emilia con una elegancia insultante. A unos metros, Ren volvió a lanzarse. Toma. Su Morningstar descendió con violencia. Priscilla ni siquiera giró la cabeza. La espada Jan interceptó a la estrella de la mañana. Clank. ¿Qué? Antes de que Ren pudiera reaccionar, ¡bam! Priscilla la pateó en su estómago. Laoni salió despedida varios metros. GHK. Felt aprovechó la apertura. Ahora. Su bendición divina la impulsó a una velocidad impresionante. Su espada descendió hacia el cuello de Priscilla. ¿En serio, que no aprendes, rata de alcantarilla? Priscilla dio medio paso, con su brazo desvió el brazo de Felt. Y con la rodilla golpeó su abdomen. Felt cayó rodando por el suelo. Solo Emilia seguía obligando a Priscilla a tomársela en serio. Docenas de lanzas de hielo aparecieron a su alrededor. Espadas, muros, flores heladas. Cada técnica era diferente. Cada ataque obligaba a Priscilla a responder de una manera distinta. La baronesa sonrió. Qué curioso. Desvió otra espada. Estas técnicas, rompió una lanza de hielo, no son improvisadas. Su sonrisa se volvió burlona. ¿Las diseñó Subaru para ti? Los ojos amatista de Emilia temblaron.
Supongo que ese hombre sigue resolviendo tus problemas, incluso cuando no está. Fue suficiente. La temperatura descendió bruscamente, no vuelvas. El hielo empezó a aparecer en la pradera, no vuelvas a hablar de Subaru de esa manera. El hielo cubrió toda la pradera. Priscilla dejó escapar una pequeña risa. Así está mejor. Emilia desapareció entre la ventisca. Miles de cuchillas de hielo surgieron desde todos los ángulos por primera vez. Priscilla tuvo que retroceder. Interesante. Entonces, crack. El hielo atrapó ambos pies de la baronesa. Emilia apareció justo delante de ella. Su puño derecho estaba completamente cubierto de hielo. ¡Ah! Priscilla rompió el hielo de un tirón, pero no tuvo tiempo suficiente. Solo pudo levantar la espada. ¡Yam-boom! El puño impactó directamente sobre la hoja. La explosión levantó una nube de nieve. Priscilla salió despedida decenas de metros. Sus botas dejaron un largo surco sobre la hierba antes de detenerse por primera vez. Había desaparecido la sonrisa de su rostro. Miró lentamente a Emilia. Ya veo, levantó la espada Jan, entonces acabaré con esto. La intención asesina inundó el lugar. Emilia no retrocedió ni siquiera pestañeó, solo caminó hacia ella con los ojos completamente vacíos. Ya no escuchaba nada, solo veía a la mujer que había humillado a Subaru. Debo matarla. Ese único pensamiento llenaba toda su mente en ese instante. De la lejanía una figura avanzaba rápidamente y se interpuso entre ambas. Reinax, el santo de la espada, levantó una mano. Emilia Sama no obtuvo respuesta. Por favor, esto debe terminar. Emilia siguió avanzando como si él no existiera. Reinhardt sintió un escalofrío. Su protección divina reaccionó inmediatamente. Ha perdido completamente el raciocinio. Suspiró. Lo siento. En el instante siguiente desapareció. Solo pudo verse un pequeño destello, un suave golpe en la nuca. Emilia perdió el conocimiento antes, incluso cuidadosamente para que no golpeara el suelo. Perdóneme, apenas la acomodó. Priscilla ya estaba delante. La espada Jan descendió. Apártate. Reinhardt levantó simplemente la mano izquierda. Clank. La hoja impactó directamente sobre su palma. No avanzó ni un centímetro. Los que lo presenciaron quedaron inmóviles. Priscilla entrecerró los ojos. Monstruo. Reinhardt no respondió. Con un único movimiento rápido de la otra mano, golpeó suavemente la base del cuello de Priscilla. La baronesa perdió el conocimiento casi al instante. Su espada cayó al suelo. Reinhardt la sostuvo antes de que impactara contra la hierba. La dejó cuidadosamente a un lado a unos metros. Felt intentó incorporarse. Rein, no, todavía. Quiso levantarse otra vez, pero el dolor no se lo permitió. Mientras tanto, Rem observó a Emilia inconsciente, luego a Priscilla y finalmente a Reinhardt. Algo terminó de romperse dentro de ella. Su respiración se aceleró. Un cuerno emergió lentamente de su frente. La presión mágica explotó. ¡Ah! Entró por completo en su modo on y el suelo comenzó a resquebrajarse. Reinhardt cerró los ojos. Lo siento, Rem-sama. La Oni desapareció de su lugar, pero Reinhardt fue más rápido. Un único movimiento, un golpe preciso en un punto de presión. Rem perdió inmediatamente el conocimiento antes de que su Morningstar pudiera completar el primer balanceo. Reinhardt la sostuvo con el mismo cuidado con el que había sostenido a Emilia. Ahora, las tres yacían inconscientes sobre la hierba, y el santo de la espada permanecía en silencio con la mirada baja, preguntándose cuánto dolor tendría que seguir soportando aquel teatro antes de que todos recuperaran la razón. Entonces levantó la vista a lo lejos, vio una enorme nube de polvo. Entre ella distinguió una figura corriendo y esquivando. Gadfiel. Murmuró. El semihumano avanzaba a toda velocidad con Ram inconsciente sobre la espalda. Saltaba de roca en roca mientras despedazaba más bestias con los puños, sin poder detenerse ni un segundo. Detrás de él, el gigantesco gusano de arena atravesaba el suelo como un monstruo hambriento, mientras decenas de más bestias continuaban acosándolo desde todos los flancos. Debo ayudarlo. Reinhardt dio un paso. Pero, su cuerpo se detuvo. Solo una punzada recorrió cada uno de sus instintos. No era miedo, era algo peor. Todas sus protecciones divinas gritaban al mismo tiempo: peligro, peligro absoluto. Reinhardt giró lentamente la cabeza muy lejos en la dirección opuesta, donde Julius, Wilhelm y Aldebaran seguían luchando. Los escombros que cubrían a Puck comenzaron a congelarse. Primero una roca, luego otra, después ¡boom! Un vendaval helado recorrió la pradera. La temperatura descendió de golpe. El césped comenzó a congelarse entre la nube blanca. Dos enormes ojos azules se abrieron. Una voz antigua, cargada de una furia imposible de contener, retumbó por toda la pradera. Los mataré. Una gigantesca silueta blanca emergió lentamente. Ya no era el pequeño espíritu de antes, era la bestia del fin. Su inmenso cuerpo eclipsó el cielo. Reinhardt sintió como todas sus protecciones divinas reaccionaban al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron. Apenas, si no voy,
Todos morirán sin perder un segundo. Desapareció del lugar con una explosión de viento. La batalla contra Garfiel tendría que esperar porque había aparecido un enemigo que ni siquiera el santo de la espada podía permitirse ignorar. El aire era blanco y muy frío. El suelo había desaparecido bajo una gruesa capa de hielo. Cada respiración que Aldebarán daba dolía. Aldebarán cayó de rodillas unos segundos. Mientras recuperaba el aire, su cuerpo tenía algunos cortes, quemaduras por frío y golpes, pero seguía vivo. Bajó lentamente la mirada hacia su mano. Todavía podía sentir el flujo de los espíritus que el guardián le había permitido usar. Todos obedecían como si llevaran años luchando junto a él. Vaya, pensó mientras soltaba una risa cansada, si no fuera por ustedes chicos, mis estrellas serían pésimas. Apretó el puño, gracias. No sabía si aquellos espíritus podían escucharlo aún así. En serio, gracias. Sin ellos, ya habría muerto cientos de veces más, no miles. Alzó la vista hacia el enorme monstruo blanco que se alzaba de los escombros. Al menos esta vez, con suerte, el santo de papel llegará antes de que me conviertan en un pincho de hielo. Una sonrisa amarga apareció bajo el casco. ¡Qué lujo! Morir menos de 50,000 veces seguidas a unos metros. Wilhelm apoyó su espada en el suelo para recuperar el aliento. Su respiración era pesada. Nunca imaginó que un espíritu pudiera ejercer semejante presión. ¿Estás bien?, preguntó Julius sin apartar la vista del monstruo. He estado peor, muchísimo peor. Aldebarán al escucharlo soltó con una carcajada seca. Solo él entendía el verdadero significado de aquellas palabras. Julius también respiraba con dificultad. Varias de sus ropas estaban congeladas y uno de sus guantes había desaparecido durante la batalla. Miró a Puck con el ceño completamente fruncido. No estaba luchando, solo estaba conteniéndose. Ninguno respondió porque era verdad todo lo anterior, solo había sido el preludio. Puck abrió lentamente los ojos. Ya no quedaba rastro del pequeño espíritu, solo existía la bestia delfín. Su voz hizo temblar la pradera. Los mataré. Wilhelm sujetó con fuerza la empuñadura de su espada. Julius preparó a sus espíritus. Aldebarán simplemente suspiró. Bueno, se acabó el descanso. Levantó la cabeza y entonces sintió una presencia acercándose a una velocidad absurda. Una presión cálida atravesó la tormenta de hielo. Las cuchillas de escarcha comenzaron a romperse antes siquiera de tocar el suelo. Aldebarán sonrió debajo del casco. Por fin miró hacia el horizonte. Una figura pelirroja cruzaba el campo congelado como un meteorito. Reinhard van Astrea. El santo de la espada. La tormenta de nieve rugía alrededor de la inmensa figura blanca. Los glaciares seguían extendiéndose por la pradera mientras miles de carámbanos nacían detrás de la bestia delfín. Frente a ella, Reinhard van Astrea aterrizó suavemente sobre el hielo. Ni siquiera el frío que congelaba el aire parecía afectarlo. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Los ojos azules de Puck recorrieron al santo de la espada. No esperaba que llegaras tan pronto. Su voz era tranquila, aunque supongo que era inevitable. Los enormes ojos del espíritu brillaron con una mezcla de resignación y desafío. ¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Después de todo, eres el héroe. El viento helado volvió a rugir. Reinhard sostuvo la mirada del gran espíritu sin alterar su expresión. ¿Y tú? Eres el espíritu que protege a la reina Emilia Sama. No había desprecio en su voz, solo una profunda tristeza. Puck soltó una breve carcajada. Qué irónico. Miró el campo congelado. Aldebarán, Julius y Wilhelm permanecían inmóviles, recuperando el aliento mientras observaban aquella conversación. Si las circunstancias hubieran sido otras, jamás habría luchado contigo. El espíritu levantó lentamente una garra, pero hirieron a mi hija. Su temperatura descendió todavía más, y mientras ella siga sufriendo, no puedo detenerme. Reinhard cerró lentamente los ojos. Lo comprendo. Cuando volvió a abrirlos, su mirada había cambiado. Era la mirada del santo de la espada. Entonces, permíteme detenerte, eso esperaba escuchar de ti, contestó la bestia delfín. Héroe. El mundo pareció contener la respiración. La bestia delfín observó al hombre frente a ella. Reinhard, por su parte, apoyó una mano sobre la empuñadura de la espada. Que jamás desde que comenzó el caos, un resplandor dorado inundó la pradera. Aldebarán dejó escapar un silbido. Así que esa es. Wilhelm bajó respetuosamente la cabeza. Julius sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la primera vez que veían aquella espada abandonar su funda con un suave sonido metálico. Shijin, la espada sagrada reina. Pareció el mundo, pareció contener el aliento. Incluso la nieve dejó de caer alrededor de la hoja. Puck sonrió, no con arrogancia, con respeto. Ya veo. Así que me has considerado un enemigo digno. Reinhard sostuvo la espada frente a él. Su voz permanecía serena. Del linaje de los expertos espadachines, Reinhard van Astrea. El gran espíritu inclinó ligeramente la cabeza. Gran espíritu de fuego, Puck, la bestia delfín. Sus ojos azules brillaron con determinación. Y padre de Emilia.
Es un honor enfrentar al héroe de esta era, Reynard respondió con una leve inclinación, el honor es mío. Su voz fue serena firme. El viento volvió a soplar. Puck sonrió, comencemos. Comencemos. La bestia delfín rugió. El suelo explotó bajo sus patas. Una avalancha de hielo, nieve y destrucción avanzó directamente hacia Reynard. Miles de carámbanos nacieron a su alrededor. Montañas enteras de hielo se precipitaron junto a él. Aldebarán apenas alcanzó a levantar unos muros de tierra delante de Julius y Wilhelm. Agáchense. Pero, Reynard ni siquiera dio un paso, simplemente, elevó lentamente la espada. Reid. Toda la luz del lugar comenzó a reunirse sobre su hoja. Una cantidad absurda de maná fue absorbida por la espada. El aire tembló, el cielo se abrió. Puck comprendió demasiado tarde lo que estaba ocurriendo. Sus ojos se abrieron apenas. Y entonces, Reynard realizó un único movimiento, un tajo nada más. Los más lejanos no vieron la espada descender, solo un destello, uno tan intenso que nadie pudo mantener los ojos abiertos. El sonido llegó un instante después. ¡Boom! La onda expansiva atravesó la pradera, el hielo, las nubes, el viento, todo fue partido por la mitad. Cuando Julius consiguió abrir los ojos, el silencio había regresado, la tormenta había desaparecido, el frío también. Frente a Reynard, ya no había nada, ni hielo, ni nieve, ni rastro alguno del gigantesco cuerpo blanco. La bestia delfín había desaparecido por completo. Reynard permanecía inmóvil, con la espada Reid aún extendida. Lentamente, la volvió a envainar. Clic, como si aquella batalla nunca hubiera existido. Al terminar de envainarla, la mirada de Reynax recorrió inmediatamente el campo de batalla. No buscaba enemigos, buscaba supervivientes. A unos metros, los enormes muros de tierra levantados por Aldebarán crujieron violentamente. Crack. Varias grietas recorrieron la roca. Aún así, resistieron apenas. Solo cuando el viento terminó de pasar, los muros comenzaron a desmoronarse. Las enormes placas de tierra cayeron una tras otra. Reynard caminó entre los escombros, respiró aliviado al comprobar que los tres seguían conscientes. Me alegra verlos con vida. Lo primero que hizo fue acercarse a Julius. ¿Estás herido? Julius sonrió con cansancio mientras apoyaba una mano sobre su rodilla. He sobrevivido a experiencias peores, aunque no muchas, pero gracias. El santo de la espada asintió y continuó. Wilhelm ya había vuelto a ponerse de pie, apoyándose en su espada. No hay daños de gravedad, me alegra escucharlo, honorable abuelo. Lo mismo digo. Aldebarán seguía sentado detrás de varios muros de tierra completamente destrozados. El anciano observó durante unos segundos el lugar donde antes había estado la bestia delfín. Ha sido impresionante. Reynard simplemente bajó la cabeza con humildad. Por último llegó hasta Aldebarán. El caballero estaba sentado sobre un montón de piedras, respirando con dificultad. Al levantar la vista hacia Reynard, soltó una carcajada cansada. Llegaste justo a tiempo, santo de papel. Reynard inclinó ligeramente la cabeza. Lamento la demora. Soltó una carcajada cansada. ¿Demora? Si hubieras tardado 5 segundos más, probablemente estaría contando otra muerte, pensó con amargura. Reynard observó rápidamente al hombre. No parecía tener heridas mortales, solo incontables golpes. ¿Puedes moverte? A duras penas, apoyó un brazo sobre una roca, pero sigo vivo. Levantó el pulgar. Gracias por aparecer, aunque, miró los escombros de los enormes muros de roca que todavía seguían alrededor del campo de batalla. Casi salimos volando. Igual golpeó con los nudillos la pared de una roca. Si no fuera por estos muros, ahora mismo Julius, el viejo y yo estaríamos repartidos por toda la pradera. Julius soltó una risa cansada mientras se incorporaba lentamente. No puedo discutir eso. Reynard observó las enormes murallas derrumbadas. Lo hiciste muy bien. Aldebarán soltó una risa. No sé si muy bien, pero sobrevivimos. Supongo que eso cuenta como victoria. Durante unos segundos, ninguno habló. Entonces Reynard recordó algo. Aldebarán. ¿Has visto a Enkel-sama? Mientras se acomodaba el casco negó con la cabeza. Ni rastro, desde que el guardián nos lanzó a esta pradera no lo he vuelto a ver. Reynard frunció ligeramente el ceño. Entiendo. Sin decir nada más, volvió a desaparecer. Apareció varios cientos de metros más allá. Garfield permanecía de rodillas. Su cuerpo estaba cubierto de sangre y polvo. Con ambos brazos, abrazaba con fuerza a Ran Laon y seguía inconsciente entre sus brazos. La espalda de Garfield había recibido casi toda la fuerza de la onda expansiva. Aún así, no había permitido que Ram tocara el suelo. TCH, gruñó mientras intentaba ponerse de pie otra vez. Reynard sonrió apenas. Sigues protegiéndola incluso ahora. Garfield respondió sin levantar la vista. Obvio. La hermana de Rem no va a salir lastimada mientras yo siga respirando. A lo lejos Frederica cubría completamente a Petra con su cuerpo. Ambas estaban tendidas en el suelo. La bestia semihumana levantó lentamente la cabeza. Petra.
La niña abrió los ojos con dificultad. Estoy bien. Frederica soltó un largo suspiro de alivio antes de ayudarla a incorporarse. Otto por su lado estaba hecho bola mientras poco a poco se reincorporaba. Beatriz solo miraba a donde hace unos momentos estaba su hermano Bubby en silencio. Tenía una expresión complicada. Reinhard iba a acercarse, pero entonces se detuvo. Su mirada se desplazó hacia unas mabestias, decenas no cientos de mabestias juntas en un mismo punto. Reinhard observó aquella escena durante unos segundos. Después desvió lentamente la vista hacia el centro del grupo. Una pequeña silueta apenas podía distinguirse entre todas aquellas criaturas. Ya veo, su expresión se suavizó ligeramente. ¿Así que eras tú? Meili. Reinhard comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Aquellas mabestias no estaban formando una estampida, estaban protegiendo a Meili. Reinhard apartó la vista, no se dirigió hacia las mabestias ni hacia Garciel ni hacia Frederica. Después de confirmar que todos seguían con vida, dio media vuelta. Ellos pueden esperar unos instantes. Su prioridad era otra. Desapareció con una ráfaga de viento al otro extremo de la pradera, quedado completamente devastado. Enormes pilares de hielo sobresalían del suelo. Cráteres y profundas grietas marcaban el lugar donde Emilia y Priscilla habían chocado una y otra vez. Reinhard apareció en silencio. Lo primero que vio fue a Priscilla Variella. La mujer permanecía inconsciente, recostada entre los escombros, con la espada llana aún aferrada a su mano. Su respiración era estable a pocos metros. Emilia también seguía inmóvil un poco más allá. Ren permanecía tendida en el suelo. El cuerno habían desaparecido y su respiración era irregular por el enorme desgaste que había sufrido al entrar en su modo Oni. Reinhard volvió a comprobar su estado, solo agotamiento. Entonces, sus ojos encontraron a la última persona, Feld. La muchacha apenas podía mantenerse despierta. Su respiración era entrecortada. El golpe recibido de Priscilla le había dejado el rostro ensangrentado y varias costillas parecían resentidas por la caída posterior. TSK, Feld intentó incorporarse apoyándose en un brazo. No pudo. Cayó nuevamente al suelo con una mueca de dolor. Maldita baronesa. Reinhard llegó inmediatamente a su lado. No te muevas. ¿Quién demonios te dio permiso? Intentando ocultar el dolor, Reinhard no respondió. Simplemente comenzó a revisar cuidadosamente sus heridas. Al comprobar que ninguna era mortal, dejó escapar un pequeño suspiro. ¿Podrás recuperarte? Claro que sí. Feld soltó un bufido. Todavía tengo que seguir gritándole a esa idiota cuando despierte. Reinhard no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Después levantó lentamente la vista. Observó a las 4 mujeres tendidas sobre aquella pradera destruida. Priscilla, Emilia, Renfeld. Durante unos segundos, el santo de la espada permaneció completamente inmóvil, pensando en lo cerca que habían estado de matarse unas a otras. Si él hubiera llegado apenas unos instantes más tarde. Un aplauso rompió el silencio. Clap, clap, clap. El sonido descendía desde el cielo lento, relajado, como si quien aplaudía acabara de presenciar una magnífica función teatral. Todos los elencos presentes en la pradera levantaron la vista. La voz del guardián resonó desde todas las direcciones. Bravo. Otro aplauso. Tengo que admitirlo, fue un espectáculo digno de ver. Su tono sonaba extrañamente satisfecho. Ha valido completamente la pena. Los distintos elencos comenzaron a mirarse entre sí en pie y el guardián simplemente seguía hablando como si comentara una obra de teatro. Antes que nada, felicidades, Einkel. En algún punto lejano de la inmensa pradera, el hombre pelirrojo levantó una ceja. Conseguir sobrevivir mientras protegías a Filore durante toda la pelea contra el príncipe loco, tiene más mérito del que esperaba. Hubo un breve silencio. No pensé que durarías tanto. La voz incluso sonó sinceramente sorprendida. Nota del escritor. Einkel, el verdadero prota de Recero. Einkel soltó un bufido. ¿Eso era un cumplido o un insulto? El guardián ignoró la pregunta. Elenco de Gusteco, debo reconocer que ofrecieron una batalla bastante interesante, aunque el príncipe loco continúa siendo un problema. Como siempre, no dio más detalles, simplemente continuó. Elenco de Boyachia, sorprendentemente fueron los más tranquilos. Varios miembros de Boyachia intercambiaron miradas incrédulas. Hasta Vincent arqueó ligeramente una ceja. Jamás pensé que diría eso. Bueno, excepto Cecilus. Desde algún lugar de la pradera se escuchó una carcajada despreocupada. Ja. No fue para tanto. ¿Debería mandarlo con el príncipe loco? No. Sería una mala idea, el guardián pensó mientras dejó escapar un largo suspiro. No solo intentaste retar a duelo a medio teatro y luego quisiste enfrentarte a una montaña porque te quitaba protagonismo. Varias personas de Boyachia se llevaron una mano al rostro. Lugúnica 2, también sorprendentemente tranquilos. No hubo demasiados incidentes. Lo agradezco. Russell Fellow acomodó sus gafas mientras soltaba un pequeño suspiro de alivio. Marcos simplemente cruzó los brazos. Al menos alguien había conservado la cordura. Finalmente, la voz del guardián
guardián adquirió un ligero tono burlón y por último, Lugúnica 1 hubo un silencio, ¿qué puedo decir? Otro aplauso resonó sobre la pradera, clap, clap, la actuación de Puck fue magnífica, la batalla contra Puck estuvo a la altura de mis expectativas, hizo otra breve pausa y entonces añadió con un tono claramente divertido, pero el verdadero entretenimiento, fue el final. Varias miradas asesinas se elevaron hacia el cielo, el guardián, completamente indiferente, continuó, baronesa del sol demonio azul la bruja de Elior la ladrona de los barrios bajos la estrella seguidora la bestia del Glu la gran espíritu Beatriz Zorridna aquella con sangre especial la mejor chica la valquiria la domadora de bestias la doncella con más potencial la reencarnación del dios Son y la princesa mercader el colmillo de hierro el mejor caballero el demonio de la espada el santo de la espada el mago de la corte, una pequeña risa escapó de su voz, un caos absoluto muy apropiado para una obra titulada, El teatro de la desesperación el silencio volvió a apoderarse de la inmensa pradera, solo entonces el guardián añadió con un deje de diversión imposible de ocultar, ahora bien, espero sinceramente, que ya se hayan desestresado lo suficiente porque la proyección, su voz perdió lentamente el tono juguetón no será menos cruel que la anterior las últimas palabras del guardián quedaron suspendidas en el aire nadie alcanzó a responder tras un simple chasquido de dedos la inmensa pradera desapareció el horizonte infinito los cráteres las bestias todo comenzó a desvanecerse como si jamás hubiera existido la luz envolvió a todos los presentes durante un instante, nadie sintió el suelo bajo sus pies cuando recuperaron la vista, las pantallas las lámparas el teatro volvía a ser exactamente igual que antes solo que ahora, en algunos elencos muchos respiraban agitadamente otros seguían sujetando sus armas por puro reflejo y algunos tardaron varios segundos en comprender que habían vuelto las miradas en el teatro principal comenzaron a recorrer el recinto entonces, un pequeño gemido rompió la quietud, Emilia frunció ligeramente el ceño sus pestañas temblaron antes de abrirse lentamente Félix fue el primero en llegar, Emilia Sama. El caballero gato se arrodilló inmediatamente a su lado y comenzó a revisar su estado aunque su prioridad siempre había sido Crush, el estado de la reina también le preocupaba una tenue luz verdosa cubrió sus manos, no hay heridas graves, solo un agotamiento enorme, Emilia respiró hondo, todavía desorientada, ¿qué pasó? Antes de que pudiera incorporarse, una mano se apoyó suavemente sobre su hombro Crush, no te levantes todavía, su voz era tranquila, la pelea terminó, Reynard la detuvo Emilia giró lentamente la cabeza al encontrarse con la mirada de la duquesa recordó todo lo sucedido bajó los ojos, Crush negó despacio, no hace falta decir nada, todos perdimos el control la semielfa cerró los ojos unos segundos finalmente asintió en silencio unas filas atrás, Rem también comenzó a despertar, su respiración se agitó, intentó incorporarse de golpe Subargun. Una mano sujetó suavemente la suya, quédate quieta la voz serena de Ram logró detenerla Rem abrió completamente los ojos, su hermana estaba sentada a su lado. Mee-sama, Ram suspiró, siempre haces lo mismo, con la otra mano comenzó a acomodarle el cabello, primero actúas, antes de pensar. Y finalmente me haces preocuparme Rem sonrió débilmente, lo siento, Ram apartó la mirada, procura que la próxima disculpa llegue antes de que te pase algo malo aunque su tono seguía siendo seco, la forma en que sostenía la mano de su hermana decía mucho más Rem simplemente cerró los ojos un instante aquella cercanía bastó para tranquilizar el temblor que aún recorría su cuerpo más atrás, Priscilla abrió lentamente los ojos, ni siquiera intentó incorporarse solo observó el techo del teatro a su lado, Aldebarán suspiró resignado, siempre me toca hacer el trabajo pesado, permanecía sentado con las piernas cruzadas, a su alrededor giraban una parte de unos espíritus de distintos elementos entre ellos, una parte de un espíritu de color verdoso se acercó lentamente a Priscilla la envolvió una cálida corriente de maná el dolor de sus músculos comenzó a desaparecer las pequeñas molestias del combate se disiparon casi por completo al dejó escapar un largo suspiro, gracias, compañero, el pequeño espíritu dio una alegre vuelta alrededor de él antes de desvanecerse al sonrió bajo el casco, los espíritus del hermano Priscilla giró apenas el rostro, sigues vivo. Al soltó una carcajada. Yo también me alegro de verla, princesa Priscilla resopló con elegancia mientras se incorporaba lentamente, HMPH era evidente que recordaba perfectamente todo lo ocurrido. Aún así, no dijo una sola palabra más a unos asientos a su lado, Meili permanecía inmóvil desde hacía varios segundos sus ojos no se habían apartado de Priscilla desde que despertó solo cuando comprobó que respiraba con normalidad, dejó escapar el aire que llevaba conteniendo, qué alivio, sus hombros finalmente se relajaron, pensé que iba a terminar peor, aunque todavía seguía molesta por todo lo que aquella Priscilla le había hecho a Subaru.
Ver que seguía con vida hizo desaparecer el nudo que tenía en el pecho. Idiota, refunfuñó bajito, Subaru también se preocuparía si te hubiera pasado algo. Reynard permaneció unos segundos observando a Emilia, luego, se levantó de su asiento, caminó hasta quedar frente a ella. La sala guardó silencio. El santo de la espada inclinó profundamente la cabeza. Emilia-sama, la semielfa parpadeó, confundida. Reynard no levantó la vista. Debo ofrecerle una disculpa. Emilia frunció ligeramente el ceño. Disculparte. No entendía, miró alrededor buscando alguna explicación. Fue entonces cuando notó las expresiones del resto. Krusty mantenía la cabeza baja. Julius cerraba los ojos con solemnidad. Wilhelm guardaba silencio. Beatrice, la pequeña espíritu, abrazaba con fuerza sus pequeños puños, con la mirada fija en el suelo. Aquello hizo que Emilia sintiera un mal presentimiento. Volvió a mirar a Reynard. Él habló con calma. Hizo una breve pausa. Fui quien acabó con su espíritu contratado. Puck. El teatro quedó completamente en silencio. Emilia abrió lentamente los ojos. Su respiración se detuvo por un instante. No respondió. No podía. Su mente parecía completamente en blanco. Había visto un combate, pero no le tomó mucha importancia en el momento. Pero, escucharlo de labios de Reynard hacía que todo resultara mucho más real. Bajó lentamente la mirada. No sabía qué sentir. Sus dedos temblaron ligeramente. Puck. Beatrice fue la primera en romper el silencio. Su voz sonó más fría de lo habitual. Entonces, levantó la vista hacia el techo. El guardián no cumplió su palabra. Supongo muchas miradas se dirigieron hacia ella. Dijo que nadie moriría. Los ojos de la pequeña espíritu se endurecieron, pero Betty vio desaparecer a Bubby. Hubo unos segundos de silencio hasta que la voz del guardián respondió. Una pequeña risa escapó de él. Yo no recuerdo haber dicho que desaparecer y morir fueran la misma cosa. Beatrice frunció el ceño. ¿Qué? Si observaran un poco mejor, notarían que Puck está aquí. Las miradas comenzaron a recorrer todo el teatro durante unos segundos. Nadie encontró nada hasta que... Petra señaló una esquina del recinto. Sobre uno de los reposabrazos, dormía un diminuto espíritu blanco. Apenas medía unos cuantos centímetros. Su cuerpo era redondo, unas pequeñas orejas apenas sobresalían y respiraba profundamente, completamente agotado. Emilia abrió los ojos con sorpresa. Puck, sin pensarlo dos veces, se levantó y caminó rápidamente hasta él. Se arrodilló frente al diminuto espíritu. Este abrió lentamente un ojo. Lia, su voz era tan pequeña que apenas podía oírse. Emilia sintió como un enorme peso abandonaba su pecho. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. ¿Estás bien? Con muchísimo cuidado lo tomó entre ambas manos. Puck apenas ocupaba la palma de una de ellas. Lo observó unos segundos, luego levantó la vista. Guardián. ¿Por qué está tan pequeño? Porque Rein prácticamente lo pulverizó. El silencio volvió a caer sobre la sala. Incluso Reynard cerró lentamente los ojos. El guardián continuó con absoluta naturalidad el ataque de la espada. Rey destruyó por completo su cuerpo espiritual. Reconstruir a un gran espíritu no es precisamente un trabajo sencillo. Puck bostezó débilmente sobre las manos de Emilia. Me llevará un tiempo. El guardián terminó la explicación. Simplemente tendrá que recuperarse con suficiente maná y tiempo. Volverá a su tamaño habitual. Puck levantó con esfuerzo una diminuta patita, aunque miró a Reynard con una sonrisa cansada. La próxima vez. Preferiría no volver a comprobar qué se siente ser pulverizado. Unas cuantas risas nerviosas escaparon entre los presentes. Incluso Emilia dejó escapar una pequeña risa de alivio mientras acercaba con cuidado al diminuto espíritu contra su pecho. Solo entonces, muchos comprendieron realmente la diferencia de poder que existía entre el santo de la espada y la bestia del fin, porque aquel combate había terminado con un solo golpe. El pequeño Puck volvió a acurrucarse entre las manos de Emilia. El teatro permaneció en silencio durante unos instantes hasta que la voz del guardián volvió a resonar por toda la sala. Esta vez, había perdido por completo el tono burlón. Ahora, tengo algo que decirles a todos los elencos. Las conversaciones cesaron de inmediato. Incluso quienes pertenecían a Gusteco, Boyachia, Kararagi y Lugúnica II levantaron la vista hacia el escenario. El guardián los recorrió con una mirada severa. Lo ocurrido hace unos momentos, espero que no vuelva a repetirse. Comprendo perfectamente de algunos elencos por qué reaccionaron de esa manera, aunque en cierta parte es mi culpa, ya que se había colado el miasma de la bruja, lo que intensificó sus emociones, pensó el guardián con pesar. Muchos bajaron la cabeza, otros simplemente guardaron silencio. Comprendo su rabia, su frustración, su impotencia y el dolor que sienten cada vez que ven sufrir a Natsuki Subaru. Hizo una breve pausa, pero comprender sus emociones no significa que vaya a permitir que se conviertan en esclavos de ellas. El silencio se volvió todavía más pesado. La mirada del guardián recorrió lentamente cada uno de los grupos. De ahora en adelante, cada vez que algo le ocurra a Subaru, cada vez que lo vean morir,
Cada vez que lo humillen, cada vez que sea traicionado, cada vez que alguien lo golpee, o incluso cuando alguno de ustedes desee arrancarle la cabeza al responsable, se calmarán. Nadie respondió. Respirarán, pensarán y actuarán como personas racionales, no como animales dominados por la ira. Sus palabras hicieron que varios desviaran la mirada. Ren bajó lentamente la cabeza. Emilia acarició distraídamente al diminuto Pugfeld, chasqueó la lengua. Incluso Priscilla permaneció en silencio. Quedó demostrado lo que ocurre cuando se dejan llevar por sus emociones. El guardián no esperó respuesta. Un teatro destruido. Varias peleas simultáneas y un gran espíritu reducido al tamaño de un espíritu recién nacido. Pug levantó una diminuta patita. Sigo siendo un gato. Unas pocas sonrisas nerviosas aparecieron entre los asistentes. El guardián continuó: no quiero volver a detener una proyección porque decidieron resolver sus diferencias a golpes. Su voz se volvió más calmada. Todavía queda mucho por ver, muchísimo. Varios sintieron un escalofrío. Y créanme, lo que viene pondrá a prueba su paciencia mucho más que lo que acaban de presenciar. Muchos tragaron saliva. El guardián guardó unos segundos de silencio antes de hablar una última vez, así que, respiren profundamente. Como si obedecieran por instinto, muchos inhalaron lentamente. El teatro quedó envuelto por el sonido de decenas de respiraciones. El guardián asintió satisfecho. Bien, porque la proyección aún no termina. Las luces del teatro comenzaron a atenuarse una vez más. La enorme pantalla volvió a iluminarse lentamente y, por primera vez desde que terminó aquel caótico enfrentamiento, el teatro volvió a quedarse en silencio. Un silencio mucho más pesado que antes, porque ahora todos sabían una cosa: si el guardián volvía a concederles otra oportunidad para desestresarse, el siguiente enfrentamiento podía ser todavía peor. El rostro de Priscilla se retorció de rabia ante la repugnante criatura que tenía delante. La dama apartó la mirada y cerró los ojos con desdén. Aldebarán. La puerta se abrió y reveló a un hombre con casco y un brazo mirando hacia adentro, observando al Subaru derribado. Oye, ¿qué pasó aquí? Echa a ese detestable imbécil de aquí. O mátalo si quieres. Da igual. Priscilla apartó la mirada del chico, con el ceño fruncido. Se acercó para cargar a Subaru sobre su hombro. Creo que eso importa bastante. Se levantó con Subaru sobre su hombro y susurró suavemente. Vamos, hermano. Se giró brevemente hacia la dama. No te enojes, princesa. Esa mirada feroz hará que tu linda cara desmerezca, a menos que quieras que tu cara arruinada se arruine aún más. Llévatelo de inmediato, Aldebarán. Te dije que no me llamaras así. El caballero salió con el Subaru herido sobre su hombro sano. El teatro quedó sumido en un silencio incómodo. Nadie celebró que Subaru hubiera salido con vida. Emilia bajó lentamente la mirada, ni siquiera fue capaz de caminar por sí mismo, su voz apenas era un susurro. Rem apretó con fuerza el borde de su vestido. Beatriz desvió los ojos. Betty sabía que Barusu estaba roto, pero verlo así, es diferente. De hecho, Priscilla cerró los ojos. No dijo absolutamente nada, ni una palabra. Crusch observó aquella reacción durante unos segundos. No era arrepentimiento, era algo mucho más difícil de entender. Reinhard habló finalmente. Gracias por haberlo sacado de allí. Aldebarán rascó la parte trasera de su casco. Solo hice lo mínimo, hermano. La escena cambia al ayudando a Subaru mientras cojea hacia la salida de la finca Barielle. ¿Puedes mantenerte de pie, hermano? Sí. Subaru salió cojeando de la puerta con la mejilla sangrando y una mirada decepcionada. Pareces estar bien. No sabía de qué hablabas, pero parece que no salió muy bien. Al se quedó allí, incómodo, sin saber qué decir. Afortunadamente, una chica de cabello azul corrió hacia ellos con una mirada preocupada en su rostro. Rem del teatro sintió como el pecho se le oprimía. Ver a su antiguo yo correr desesperadamente hacia Subaru era casi doloroso. Al menos, llegue. Beatriz bajó la cabeza. 5 minutos antes. 5 malditos minutos antes. Y Barusu jamás habría pasado por aquello, respondió Ram. Rem cerró los ojos. No. Yo estaba haciendo exactamente lo que Subaru me pidió. Fui al cuartel de los caballeros. Solo, llegué demasiado tarde. Emilia negó suavemente. Nadie te culpa. Ren la miró sorprendida. Subaru eligió dividirse para ganar tiempo. Fue su decisión. Laoni bajó nuevamente la mirada, y aún así no pude protegerlo. Ram suspiró. Rem la menor levantó un poco la cabeza. Si sigues buscando un culpable, jamás terminarás. Las palabras hicieron que Rem guardara silencio. Félix sonrió con tristeza. Subaru-kyun realmente tenía gente esperándolo, solo que él nunca creyó que pudiera apoyarse en ellos. Una escena de las novelas y el manga que fueron cortados del anime. Como siempre. Subaru-kun. ¿Por qué sangras así? Rem empezó a limpiarse rápidamente la mejilla y la nariz ensangrentadas con un paño, con una expresión de preocupación, casi furiosa. Suspiró y se dio la vuelta brevemente. Bueno, voy a volver adentro, antes de que me ordene cortarte por la mitad. De verdad. Ante esto, Rem se abalanzó sobre el hombre.
Matar a Subaru-kun. Gruñó con fiereza, no pongas esa cara, solo digo que podría decir algo así. ¿No te llamabas Ram? Cuídalo por mí. Cuando Al comenzó a alejarse del dúo, Rem no pudo evitar hacer comentarios. Ram es el nombre de mi hermana. El nombre de Rem es Rem. Al-sama el manco se detuvo y un aura de conmoción lo envolvió. ¿Rem? Preguntó con inquietud. Como si algo lo hubiera perturbado, el hombre se giró y miró fijamente a la criada. No bromees conmigo, ¿verdad, Ram? Soy Rem, disculpa, pero ¿conoces a mi hermana? Entonces tú eres Rem y tu hermana es Ram, sí. Rem respondió con una expresión confusa y sospechosa. Odio preguntar esto, pero ¿está viva tu hermana?